elegiste que la tarea tenga una complejidad. Como seleccionaste esta opción, vamos a hacerlo de esa manera. Primero hay que ver qué preguntas le voy a hacer a qué objeto. Porque si vamos acá todo muy lindo, pero está la tarea y no el proyecto. ¿O no se dieron cuenta? Ah, ¿no estaban atentos o estaban atentos? Díganme después. A ver, bueno, tenemos entonces que tenemos que saber el costo de un proyecto y ese costo a quién se lo vamos a preguntar. Al proyecto. Entonces, proyecto, punto, costo total. Bueno, entonces tenemos que saber el costo para saber el total de proyecto con el costo de cada tarea. ¿Y qué se lo vamos a preguntar? A la tarea. Tarea.costo. Entonces, si se fijan, en este caso no me importa si es compuesta, simple, compleja, media, máxima. No, o sea, el proyecto le va a preguntar a la tarea, decime tu costo. Y la tarea después va a tener que ver todo su drama, o sea, lidiar con su complejidad y su tipo de tarea, de alguna manera como que no sea visto por el proyecto. Entonces, si de alguna manera la tarea ya no tiene más esta complejidad o no tiene más esta distribución, al proyecto le es igual, ¿sí? Así que podemos utilizar indistintamente cualquiera de las dos soluciones, siendo que el proyecto lo único que le va a preguntar a la tarea es el costo y ya. Bien, otra cosa que tenemos que saber es asignar el porcentaje de completitud a una tarea simple. Entonces, aquí le vamos a preguntar. Tarea simple, asignar porcentaje de completitud un X, ¿no? Bien, ahora hay que obtener el porcentaje de completitud de un proyecto. ¿Y a quién se lo vamos a preguntar? Al proyecto. Proyecto.porcentaje de completitud. Y que me lo diga. Ahora, también tenemos que saber el tiempo total de un proyecto. Entonces, hay que preguntarle a quién. Al proyecto. Proyecto.tiempo total. Y obtener los días máximos de atraso de un proyecto, ¿a quién se lo vamos a preguntar? A proyecto, ¿no? Proyecto.días máximos de atraso. Bien, todo muy lindo. Vamos a ver si funciona como lo habíamos pensado. Y para eso, ¿cómo hacemos? Vamos a un poquito de código. Vamos. Entonces, a programar un poquito, a ver si nuestras ideas bajan un poco más a tierra. Vamos a hacer la clase tarea, ¿no? Habíamos dicho que la tarea iba a tener una complejidad, ¿no? Y que iba a responder a el costo. El costo de una tarea, según el enunciado, es el impuesto a aplicar, digamos, el costo por el impuesto, el costo por la complejidad y el costo por el extra por overhead. Entonces, lo vamos a anotar así. Vamos a utilizar la notación self, que significa me pregunto cuál es mi costo por overhead más el costo por complejidad más el costo por impuesto. Bien, entonces vamos a tener que crear estos tres métodos, ¿no? El costo por overhead, el costo por complejidad y también el costo por impuesto. El costo por overhead, si lo vemos bien, nos dice que en la tarea simple va a ser 0, porque no hay overhead, porque no hay más tareas. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, podemos retornar 0 directamente acá y después, bueno, eso se redefinirá cuando tengamos la tarea compuesta. O lo que podemos hacer es que la tarea simple directamente devuelva el costo por overhead 0.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, definimos acá el costo por overhead, pero sin definirlo, sin especificarlo. Y vamos a tener que hacer la tarea simple que herede de tarea. Y después vamos a tener que hacer la tarea compuesta, que también herede de tarea. Entonces, para tarea simple, el costo por overhead va a ser igual a 0. Vamos a tener que ponerle que overridea el método de arriba, aunque en realidad acá solamente lo estoy poniendo como para asegurarme que del resto de las tareas lo tenga. Todas las clases que hereden de tarea tienen que tener el costo por overhead. Entonces también lo voy a tener que hacer en tarea compuesta, porque hereda de tarea. Y el costo por overhead de la tarea compuesta depende de dos factores. Si, me faltan los paréntesis acá. Si tiene muchas tareas, en realidad muchas subtareas, entonces el costo por overhead es el costo por la complejidad por 0,04, es decir, el 4% del costo por la complejidad, de la complejidad. Si no, es de 0. ¿Sí? Bien, para eso vamos a tener que hacer, vamos a ponerle el punto porque le puse coma acá, vamos a tener que hacer, él tiene muchas subtareas. ¿Cuándo tenemos muchas subtareas? Cuando las subtareas son mayores que 3, es decir, hay más de 3 subtareas. Estas subtareas podemos crearlas como si fuera una variable de instancia y vamos a poder inicializarlas en una lista vacía. Podríamos hacer que esto sea una constante, así no cambia y ya. Vamos entonces a ir, en lugar de por el costo por complejidad, vamos a ir por el costo de impuesto. Para esperar un poco la complejidad, hacerlo después. El costo por impuesto va a ser según qué impuesto tenga. Ahora, ¿el impuesto de qué depende? Si vemos el enunciado, dice, acá, hay un costo impositivo extra que dependerá de la reglamentación fiscal del país y algunos otros factores. Lo importante es que existe el impuesto A y el impuesto B. Hay tareas en donde aplican los dos impuestos, hay tareas que aplica solo uno de ellos y otras donde no se aplica ninguno. Es decir, que la tarea puede tener más de un impuesto. Y eso va a ser el impuesto A o el impuesto B. Vamos a hacer el impuesto A o el impuesto B primero. ¿Cómo sería? Impuesto A y el impuesto B. El impuesto A tiene un costo impositivo de 0, es el costo por 0,03. ¿Sí? Porque dice 3% del valor. Y esto sería un 5% del valor. ¿Del valor de qué? Acá podrían preguntarle al docente y yo les diría del costo. Entonces ese costo se lo vamos a pasar por parámetro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a saber que el costo va a ser igual a costo por 0,03 punto, Steffi, punto. Y para el impuesto B era del 5%.
Perfectirijillo. Ahora, ¿quién va a usar este impuesto A y este impuesto B? Bueno, va a ser la tarea. Ahora, esta es una opción, crearlos como clases, ¿no? Los impuestos A o los impuestos B. Y podría tener diferentes tipos de impuestos. La cuestión es que, o sea, no hay necesidad de crear una superclase de impuesto porque no hay nada en común, sería solamente una mera interfaz que nos diría el costo. Ahora, otra opción que no es usar clases es usar objetos, ¿no? La segunda opción es que entonces que sea el objeto impuesto A y el objeto impuesto B. ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, ¿qué puede pasar? El impuesto A o el impuesto B se pueden acceder globalmente si tenemos el object. Se puede compartir entre varias tareas, ya que no tienen nada de estado. Si vemos, solamente nos dice el costo y ya. Entonces podemos tener millones de tareas apuntando solamente al objeto A y el objeto impuesto B. Pero bueno, estoy hablando de armar dos WhenLoveObjects que internamente tienen un comportamiento muy similar. Lo único que se diferencia es el 0,5. Bueno, ok. Solo 0,5. Bueno, tal vez entonces podría crearlo de otra manera, que sea teniendo una clase impuesto y que esa clase de impuesto tenga algo como sería una constante de porcentaje. Y bueno, tenemos el método costo que va a ser igual a costo por ese porcentaje. Y de esta manera, el impuesto A lo único que tendría sería una herencia al impuesto y se crearía solamente con un porcentaje igual a 3, 0,03. O tal vez lo que podemos hacer es porcentaje 3 y acá le dividimos por 100. Entonces ahí ya le ponemos 3 y sabemos que es porcentaje. Y nada más, o sea, y ahí se terminó. Y el impuesto B sería igual a este, pero en lugar de 3 sería 5, ¿no? Y ahí tal vez nos representa más 5 que 0,05. Lo bueno es que tenemos el comportamiento del impuesto solo una vez acá, en el impuesto. Como es el impuesto A y el impuesto B es igual. Y ahora sí, el impuesto A y el impuesto B se accede globalmente, como en el ejemplo que habíamos visto antes de los objetos. Ahora, ¿qué pasa cuando los impuestos empiezan a crecer? Si lo único que varía es el porcentaje, esto ya no escala. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es tener las clases impuestos y manejarla con diferentes instancias. Entonces, creamos el objeto A, impuesto A, que realmente, bueno, ya acá lo hago como WhenLoveObject, pero ya directamente podría crearlo al instanciarlo. Entonces instancia el impuesto A, que tiene 3%, y el impuesto B, que tiene un 5%. Ya que no hay comportamiento diferente. Entonces tener el impuesto A y el impuesto B no tendría mucho sentido, digamos, explícito en nuestro proyecto.wallet. Sí lo podemos tener como en los test, ¿no? Sería interesante. Bueno, cuestión que vamos a crear esos impuestos A, impuesto B, los vamos a dejar así, con constante, por ejemplo. Podemos hacer constante, impuesto A, y así sería igual a new impuesto con 3. Y de la otra manera lo podría hacer con el impuesto B y sería con un 5%.
Y de esta manera tenemos dos instancias de impuesto y podría tener más impuestos distintos con diferentes porcentajes y utilizarlos de manera que yo quiera. Así que bueno, por esto, esa es la ventaja. Puedo tener muchos impuestos y solo necesito instanciar cuando sea necesario. Ahora, lo malo es que pierdo esta abstracción de impuesto A e impuesto B, que estaba buena de alguna manera. Pero bueno, ya las creé como constantes, así que tal vez no está tan mal. Pero bueno, ¿cuántos impuestos pueden surgir? Habría que preguntarle tal vez al usuario, ¿no? Tal vez hay un montón de impuestos distintos. Tal vez hay otros impuestos que no se basen en estos cálculos tan fáciles de solo el porcentaje, sino que sea una decisión más difícil. Así que acá habría que relevar un poco más como para saberlo. Para lo que estamos haciendo es más que suficiente cualquiera de las opciones. Vamos a quedarnos con esta, que parece como la que podría llegar a... la que tiene menos, digamos, repetición de código y se podría utilizar para otros impuestos, pero la verdad es que podría ir cualquiera. Están muy bien todos. Bueno, así que vamos a identificar los impuestos así solamente. No importa cómo se cargue después. Podemos tener directamente una constante acá. Impuestos. Impuestos con N, chicos. Antes perdón, con M, ahí está. Impuestos, ahí está. Y la chicatez mía, por ejemplo, que sean así, que no estén repetidos, por lo menos, ¿no? Entonces hacemos un set. Para que no nos cobren 30 veces el mismo impuesto. Me río sola, chicos, me río sola. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el costo por impuestos? Y bueno, acá ya sabemos que debería ser la suma de todos los impuestos, ¿no? De todos los costos de los impuestos que nos dieron. ¿Ok? ¿Y cuál es el costo base? Bueno, el costo base sería el costo por complejidad. Ese habíamos dicho que era el costo base, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Costo por impuesto es igual a impuestos.sum. Y acá utilizar una lambda que en realidad le llamamos objeto bloque, en donde va a venir un impuesto y ese impuesto lo que vamos a pedirle es el costo que va a estar basado en el costo por complejidad. Bien, acá marca error, obviamente, porque todavía no retornamos nada en el costo por complejidad. Bien, esta es una opción. Otra opción podría ser utilizar algo para calcular solamente una vez el costo por complejidad. Y después sí utilizar la sumatoria con el costo base. ¿Sí? Son dos opciones, válidas las dos. En este caso, solo se calcula una vez el costo base. Bien. Vamos entonces a la parte del costo por complejidad. El costo por complejidad lo podemos simplemente delegárselo a la complejidad. Igual a complejidad.costo. Y acá la señora Tarea
Se lavó las manos y dijo, complejidad, haz tu gracia. Buenísimo. Macanuda. Re bien, ¿no? El costo por complejidad ahí se lavó las manos. Pobre complejidad. Bien. Más adelante vamos a ver cómo es este tema del costo por complejidad, pero lo que nos importaba al principio era saber, según lo que teníamos que hacer acá, era obtener el costo de una tarea, que más o menos ya está, falta el tema de la complejidad, y obtener el costo total de un proyecto, que esta es fácil. ¿Cómo es el costo de un proyecto? Y es sumar el costo de todas las tareas. Bien, bárbaro. Entonces, hay que pedirle el costo de todas las tareas. Bueno, entonces voy a crear un proyecto que va a tener una cantidad de tareas, n, y su costo total es igual al costo de la suma del costo de todas las subtareas. Tareas.sum. Y acá tenemos el objeto bloque, que dado una tarea, va a agarrar y va a preguntarle a la tarea su costo. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces con aquellas tareas que son complejas? ¿Cómo era el tema de las compuestas, las que tienen muchas subtareas? ¿Cómo se calcula el costo? Y a ver, vamos a ver. Dice que el costo de las tareas se calcula de acuerdo a la complejidad de la misma. Bueno. Tiki tiki. A su vez las tareas se agregan más del 3. Si más del 3 tiene un costo extra por overhead. Y por último, un costo impositivo extra. Hay tareas donde se aplican 2 impuestos, algunos donde no hay ninguno. Bueno, no nos dice nada de cómo se computa el tema del costo de las que tienen subtareas. Sí nos dice acá que cada una de las tareas y subtareas tiene un costo en tiempo y dinero según se muestra en la siguiente figura. Así que podríamos llegar a deducir que la tarea compuesta tiene un costo de su tarea más las de subtareas. Queda medio en duda, pero podemos ir por ese lado. Entonces, vamos a preguntar a la docente o el docente y nos va a decir, sí, claro, las tareas compuestas son el costo de su tarea más la sumatoria del costo de sus subtareas. Queda evidente. Ustedes van a decir, no estaba tan claro en el enunciado, profe. Y el profe va a decir, o la profe va a decir, tiene razón, señor estudiante o señora estudiante. Perdone, pero a veces nos equivocamos los docentes. Y bueno, y entonces ustedes vuelven a su banco, vuelven a anotar esto. Entonces ya no es costo solo, porque el costo solo es costo de una tarea normal, común y corriente, no tiene en cuenta ninguna subtarea. Entonces vamos a llamarlo de otra manera, costo, por ejemplo, total. Bueno, el costo total en la tarea simple es el costo y ya fue, ¿no? Entonces, method costo total es igual al costo. Y no se terminó ahí. Self.costo. Ahora, para la tarea compuesta no termina ahí. Para la tarea compuesta, el costo total es igual al costo de esa tarea más la sumatoria del costo de todas sus subtareas. Tarea.costo total. ¿Por qué pongo costo total y no costo? ¿Qué pasa si yo pongo costo solo? ¿Qué pasa si justo esa tarea compuesta tenía dentro una tarea compuesta? Por eso necesito utilizar costo total y no costo, porque si no me quedo corta. ¿Sí? Bien. Ahora, si nos fijamos, hay un poquito de común
¿no? En este subtareas.sum, costo total, y este de acá, tareas.sub.total, costo total. Bueno, hay código repetido. Pero ojo, acá no hay que cambiar todo el diseño porque hay un lugar del código que es parecido, pero no exactamente igual. Porque son dos conceptos distintos. Acá el concepto es el costo total de un proyecto, que es la sumatoria de sus tareas, y en este caso el costo total es de una tarea compuesta, y el proyecto puede tener varias tareas compuestas, y además tiene el costo más el costo de sus subtareas. Con lo cual es parecido, pero no es igual, ¿sí? Podríamos llegar a tener, no sé, una tarea raíz y que para esa tarea hay que calcular el costo total y se delega directamente la tarea raíz y no hace esto, por ejemplo. La cuestión es que no hay que caer en el sobrediseño. Hay cosas que hay de más y que, bueno, no las vamos a utilizar y complejizamos a veces el diseño al cohete y lo mejor es ir trabajando de esta forma iterativa como estamos haciéndolo. Vamos explorando diferentes ideas, vamos tirando código, vamos viendo a ver qué va pasando. Y si en algún momento veo que esto se repite muchas veces y demás, ahí sí estaría bueno tal vez buscar una abstracción extra para no repetir todo ese código. Pero en este caso, si nos fijamos, no es necesario. Tenemos poquitas clases, poquitos métodos, cada método es cortito. Vamos bien en ese caso. Pasemos entonces al costo por complejidad. Ya dijimos que vamos a hacer complejidad.costo, porque ya somos grandes, no vamos a hacer si la complejidad es igual a 1, que significa mínima. Si la complejidad es igual a 2, que significa media. Si la complejidad es igual a 3, que es la máxima. No, ya somos grandes y ya sabemos, ya tomamos sopa y sabemos que en este caso lo vamos a delegar a otros objetos, que es la complejidad. Ese fue el estornudo de mi marido. Entonces, en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, la herencia nos ofrece solo una chance para categorizar y ya dijimos que era muy importante para nosotros distinguir las tareas simples de las compuestas. Ahora, con esto del int, voy a tener un montón de cosas muy raras, que son esos ifs que la verdad después si en un momento hay más complejidades nos hace muy costoso mantenerlo. Cuando necesite el tema de los días máximos de un proyecto voy a necesitar, fíjense que, o sea, el tema de lo que es la complejidad media, máxima y mínima son, o sea, no solo se menciona en la parte de costo, sino que también se menciona en la parte de la cantidad de atraso. Entonces, está bueno crear una abstracción para esa complejidad y que esa abstracción nos pueda decir efectivamente cuál es su costo, cuál es su atraso, ¿sí? Y así no tengo repetidos los lugares donde estoy tomando la misma decisión. Para, por ejemplo, si le pongo complejidad igual a 1, voy a estar poniéndole los días máximos de retraso y también en la parte de costo. Y no es solo porque aparece 2 veces, sino también porque lo confunde. O sea, agregar esos ifs lo hace más complejo de mantener. Y tienen que estar sincronizados en los dos lados, entonces hay que mantenerlo en los dos lados iguales, esos ifs. Y además, bueno, la cuestión es que esos números mágicos 1, 2 y 3 no lo sepa todo el mundo porque si no es un lío. Así que vamos a separar la tarea de la complejidad, como habíamos dicho en un principio, y vamos a hacer que el costo de la complejidad sea alguna responsabilidad de la complejidad, ¿no? Que la complejidad sepa su costo. Bueno, entonces, tenemos que crear la clase complejidad. La verdad es que no sé.
Tal vez tenga que ser una interfaz. ¿Cuándo la creamos la clase complejidad? Cuando hay comportamiento en común. Cuando no hay comportamiento común, una interfaz que defina los mensajes que deben entender las clases ya nos alcanza. Bueno, vamos entonces a hacer este método complejidad, el costo de la complejidad según qué complejidad tengamos. Entonces, podemos armar un nuevo punto WLK. Yo voy a seguir en el mismo como para poder subir y bajar y subir en el mismo archivo. Una clase que va a ser la complejidad mínima. Bien. Y tenemos la complejidad mínima. Vamos a tener que tener el método costo, ¿no? Porque es lo que nosotros le habíamos puesto. Bárbaro. ¿Cuánto va a ser ese costo? Y vamos a ver. ¿Qué nos dice? El costo es tiempo por 25. Ok. El tiempo era de una tarea. Ay, changos, pero yo no tengo la tarea acá en la complejidad. No la conoce la complejidad de la tarea. Bueno, ¿cómo hago para que se la conozca? Se la puedo pasar por parámetro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el costo va a conocer a la tarea. Ok, es un costo para una tarea determinada. Bueno, entonces esto va a ser igual a tarea.tiempo por 25 pesos. Eso es lo que decía, tiempo por 25 pesos. Y bueno, entonces tenemos el tiempo. Vamos a crearlo. Vamos a hacer lo que sea una property. Tiempo. Después tenemos la complejidad media, que es tiempo por 25 más 5% del anterior. Ah, jajaja. Estamos repitiendo, ¿no? Y acá tiempo por 25 más 7%. Acá tiempo por 25 más 7% más 10%. Hay cosas repetidas. ¿Qué cosa que hay cosas repetidas? Bueno, vamos a hacerlo primero repetido y después vamos a ver qué es lo que se repite. Entonces, vamos a hacer la complejidad. Fíjense, el control C, control B nos relata de que hay cosas acá que se están repitiendo. ¡Alert! ¡Alert! Bueno, entonces tenemos la complejidad media, que es el tiempo por 25 más 5% de lo anterior. O sea, a esto hay que aumentarle el costo extra, ¿sí? Ese 5%. Ok, bueno. Entonces vamos a multiplicar esto por el 5%. Ok. Por 5 dividido 100, si quieren, o el 0,05, lo que ustedes digan. Y la complejidad máxima, tenemos que era el costo por 0,5 y si el tiempo es menor o igual a 10, más 7%. Entonces es esto si el costo es, si es menor a 10. Ok, bueno, entonces vamos a tener que ver si el tiempo... Ah, pero es más fácil esto. Por 10 pesos por cada día de retraso. Ok, y si no hay día de retraso, perfecto, va a ser 0. Ok, entonces lo que podemos hacer es una multiplicación acá. Jeje, acá tengo un trucazo, miren. Vamos a hacer que es por 7 más lo que podríamos llamar un costo adicional por retraso, por ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que parece. Si lo leemos, 10 pesos por cada día después del décimo y medio, porque me parece como que es una penalidad a que sea mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer este método, costo adicional por retraso.
Y este método lo que va a hacer es devolver 10 pesitos por cada día de retraso después del décimo. ¿Qué pasa cuando no es después del décimo? Nada, cero, ¿no? 0 pesos. Bueno, entonces vamos a hacer un truco. Vamos a hacer que esto se multiplique por 0, si no se retrasó, por el máximo entre 0 y el tiempo de esta tarea. Me faltó tarea punto tiempo. Punto tiempo. Y en esta cuestión le tendremos que restar 10. Tal vez directamente lo mejor es pasarle el tiempo solo, porque lo único que necesita es el tiempo. Y acá conocemos la tarea, con lo cual le vamos a pasar tarea.tiempo. Esta. ¿Se entiende? Entonces va a haber entre 0 y después va a restar al tiempo 10. Así que si acá es menos 10, por ejemplo, porque el tiempo era 0, bueno, va a ser 0, porque en 0 y máximo menos 10 va a ser 0 el máximo. 0 y máximo de menos lo que sea, todo va a dar, cada vez que sea menor a 10 va a dar negativo. Cuando empieza a ser mayor, ahí sí va a dar positivo. Si se pasa por un día, va a dar 1 acá. Entonces el 0 entre 0 y el máximo entre 0 y 1 va a ser 1. Y eso le vamos a multiplicar por 10. Y así sucesivamente. Trucazo. Alto trucazo, como diríamos. Bien. Vamos entonces a ver qué cosas hay en común como para poder hacerlo un poquitito mejor, ¿no? Porque acá estamos repitiendo como los mejores. Bien. Entonces vamos a hacer una clase que sea complejidad. Y ahí vamos a poner todas aquellas cosas que están en común. ¿Qué es esto, no? El tiempo por 25, ¿no? Bueno, esto es igual. Entonces tenemos todo este chirimbolo que es igualito. Ahora, ¿qué pasa? Falta el tema del costo extra, que es esto extra, ¿no? Que tenemos según sea complejidad mínima o demás. Bueno, entonces vamos a tenerlo, que el costo extra se lo vamos a tener que sumar de alguna manera. Más, por ejemplo, self.costo extra. Podríamos pasarle la tarea directamente o podemos pasarle el tiempo, porque lo único que interesa es para acá es el costo adicional por tiempo. ¿Sí? Tarea. Punto tiempo. Y después lo que necesita es el costo base, porque lo va a tener que multiplicar de alguna manera. Entonces vamos a pasarle también el costo base. Y para eso vamos a crear una variable que sea costo base. Costo base va a ser igual. Y después vamos a retornar el costo base por el costo extra. Muy bien. Costo base más, ya le puse igual cualquiera. Muy bien. Entonces este costo extra lo vamos a tener que hacer. Dice que lo tengo que crear. Sí, claro, gracias, Warlock. Lo tengo que crear. Pero lo voy a crear y voy a hacer que solamente esté creado, pero no tenga ningún comportamiento. Lo que sí, voy a renombrar los parámetros, que uno va a ser el tiempo y esto va a ser el costo base para más entendimiento mío y de cualquier otra persona que venga a leer este código, porque si no, pobre, se va a querer morir al ver que no le puse que era el parámetro 1 y el parámetro 2. Bueno, ahora, el costo no se va a tener que definir, lo que vamos a tener que hacer es el costo extra. Y acá es un hermoso caso
de template method. Van a tener que después googlear qué es template method porque en esta materia no lo doy. Tal vez algún otro docente que use este video sí lo dé, pero template method se ve en la materia de objetos. Entonces, costo extra. ¿Cuál es el costo extra de la complejidad mínima? Ninguno. ¿Qué le voy a sumar? No le sumo nada. Si costo extra ya está bien. Pero sí tengo que pasar los parámetros. ¿Por qué? Dirá la audiencia. Bueno, eso será porque tenemos que cumplir con que estos tres respeten la interfaz de costo extra. Si no la respetan, no se va a llamar al mensaje, no se va a llamar el método correspondiente, con lo cual no va a funcionar. En cambio, en la complejidad media teníamos que el costo base por 5 dividido 100. Entonces era costo base por 5 dividido 100. Y en cambio, en la complejidad máxima, vamos a tener el costo base que va a estar acá, costo base, por 7 dividido 100 o por 0,7, como ustedes quieran. Y acá sí le decimos que le pasamos el tiempo. ¿Sí? Fenomenal. Bárbaro, maravilloso. Buenísimo. Otra cuestión que se podría hacer, en este caso, si no lo ven esto, es hacer que sea if tiempo menor igual que 10, entonces es 0, else 10 por tiempo menos 10. ¿Sí? Esta es otra opción. Vamos a dejar esta opción porque a ustedes les encanta el if, pero fíjense qué hermoso es cuando no se tiene. A veces es un poco más difícil de entender, y ahí le doy la derecha, porque a ustedes les encanta el if, entonces por eso es que les encanta la otra opción. Pero una vez que se acostumbran a esto que es más declarativo, ya le van a agarrar el gustito rico. ¿Sí? Bien. Nos falta entonces hacer el tema de crear las soluciones que... perdón, las soluciones no. El tema de los días máximos por retraso de un proyecto y saber asignar el porcentaje de la completitud de una tarea. ¿Cómo sé los días máximos de retraso de un proyecto? Bueno, eso va a ser dependiendo de lo que sería la complejidad de la misma. Entonces, el atraso posible de una tarea depende de la complejidad y el tiempo de la misma. Y se calcula de la siguiente forma. Complejidad mínima son 5 días. Bueno, vamos a ponerlo. Complejidad mínima, método retraso, igual a 5. Bárbaro. Complejidad media, 10% del tiempo de la tarea. ¡Apa! Entonces tengo que pasarle el tiempo de la tarea. Bueno, vamos a poner retraso, el tiempo de la tarea, y es igual a 10% del tiempo de la tarea. Tiempo de la tarea por 10%. 10 dividido 100, así si a ustedes les queda más claro, o 0,10 por aquellos que ya lo tienen más canchereado con los porcentajes. Bien, ese es el de la complejidad media. Y el de la complejidad máxima es el 20% del tiempo de la tarea más 8 días. Ok, es igual a esto, pero tenemos los 8 días extra. Acá sería 20 el porcentaje más 8 días.
Podríamos hacer que esto, como es igual, esté en una complejidad creada y que el retraso acá se redefina. Acá nos falta el tiempo, porque si no, no tiene la misma interfaz. Tienen que tener los tres la misma interfaz para ser utilizados indistintamente, para que el polimorfismo funcione en la parte de la tarea. La tarea va a usar polimórficamente cuál es el retraso según la complejidad. Bien, podríamos agrupar esto de alguna manera con el porcentaje dado, pero la verdad es que en este caso es muy poca la repetición, con lo cual vamos a descartarlo. Bien, acá ¿qué le pasa? Bueno, no te vamos a dar un bolillo. Bien, vamos entonces a hacer el tema de los días de retraso. Retraso, y esto directamente se lo preguntamos a la complejidad. Retraso y chao. Se acabó. Y la cuestión es que tenemos que calcularlo los días máximos de atraso de un proyecto. No está muy claro cuál sería esos días máximos de atraso de un proyecto. Parece ser que es algo como que debería ser como una sumatoria tal vez de atrasos de todas las tareas. Podríamos llegar a hacer eso. Sí, eso sería cuánto máximo se podría atrasar. Suena bien. Entonces, para eso solamente es una sumatoria, meso, retraso total. Y en este caso también, tareas.sum, tarea.retraso. Ah, pero ¿qué pasa entonces con la subtarea compuesta? Y no dice mucho. Dice como que una tarea, esto depende exclusivamente de la complejidad y el tiempo de la misma y se calcula de la siguiente forma. No dice si varía o no de una tarea o de una subtarea. Pero ya sabemos, tenemos que preguntarlo, ¿sí? Entonces, si lo preguntamos, vamos a saber si es de una tarea en general, con este retraso ya estamos bien. Si es de una tarea compuesta, vamos a tener que hacer la misma estrategia que tuvimos que hacer con el costo total, ¿sí? Hacer la sumatoria de los, digamos, retrasos de cada subtarea. ¿No indica eso? ¿Podría llegar a ser? Podría llegar a ser. Y después saber asignar el porcentaje de completitud de una tarea. Y como nos habían dicho, es que se debe determinar el porcentaje de completitud de una tarea. Las tareas que no posean subtareas solo pueden estar completas o no, 0 al 100%, taxativamente. En cambio, en las tareas que posean subtareas se calculará en base al promedio ponderado de las mismas. Entonces tenemos en esta tarea, la simple, podemos asignar la completitud. Vamos entonces a saber, puede ser una constante, puede ser una variable. Vamos a hacer una property, completitud, ¿sí? Y en cambio las tareas complejas van a tener el promedio ponderado de las mismas. Y acá vamos a hacer el promedio. Entonces es la completitud. Fíjense que en este caso no lo vamos a poder asignar. Dice saber o asignar el porcentaje de una completitud de una tarea. En este caso pueden estar completas o no. Podríamos hacer un método que sería marcar completada, que lo único que hace es poner completitud al 100%, o marcar como no completada y la completitud va a ser 0%, por ejemplo. O directamente le decimos que lo pueda asignar y ya.
decisiones que hay que preguntar otra vez, sí, y no es tan fácil decirlos. En cambio, en la tarea compuesta dice, se calculará en base del promedio ponderado de las mismas. Ok, entonces el promedio de cada una de las tareas. Para eso vamos a tener que hacer subtareas.sum y en este caso vamos a tener que sumar cada uno de las completitudes de las tareas y después vamos a tener que dividirlo por subtareas.size, el total de las tareas. Entonces eso es una manera de hacer el porcentaje. ¿Sí? Bien. Interesante de esto es que salieron varios patrones que yo estuve diciendo, o tal vez no se dieron cuenta, pero los intuyeron, si saben de patrones. Uno de ellos es el template method, que ya lo mencioné, y además hay otros patroncitos que aparecen. Uno de ellos es el strategy, que utilizamos para separar lo que sería la parte de la completitud de una tarea, ¿sí? Le decimos, bueno, completitud, decime el costo, completitud, decime el retraso, y chao, no, no le pregunto más nada, ¿listo? Es como, bueno, decímelo vos, listo, ya está. No me preocupo, se lo dejo a la complejidad. Si quieren leer más sobre el patrón strategy, véanlo en el libro de Design Patterns de Eric Gama y otros más. Erich Gama y otros más. Siempre nos acordamos de Gama y por los otros no nos acordamos. Pero bueno, ese libro está muy bueno como para leer y saber un poquito más. Lo interesante que nos permite el strategy no es un requerimiento que lo sepan, recuerden esta materia, lo van a ver en la siguiente, es que tengo tener el comportamiento separado de la tarea y de la complejidad, no tengo esos ifs de saber si es tarea compleja, como complejidad media, sí, es tarea con complejidad mínima. No, solamente le pregunto la complejidad y chao, que lo vaya a ella. Encapsulo todo eso en lo que sería el costo en caso del costo o en el retraso en el caso del retraso. ¿Sí? Entonces hay una división de responsabilidades mucho más grande. La tarea se encarga de ser lo que ella sabe y la complejidad saber cuál es su costo y cuál es su completitud. Entonces nos encargamos solamente de eso. Ahora, lo interesante de subclasificar, ¿no? Las tareas por la complejidad, ¿no? Tenemos la complejidad y después tenemos, perdón, acá me faltó el inherits. Inherits de complejidad. Y obviamente los overrides. Hermosos. Que todos hago con un clic y ya directamente se agrega. Qué divino esto. Qué lindo. Bueno, entonces con esto de clasificar, lo que me permite es encontrar estas abstracciones, ¿no? Nuevas. La complejidad es como algo como súper etéreo. Claramente no es una clase que vamos a instanciar, porque las que vamos a instanciar van a ser la complejidad mínima, la media y la máxima. Y la complejidad, va a ser solamente una clase que lo único que tiene es el comportamiento con FUM. Puede ser una interfaz abstracta tranquilamente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos más objetos, ¿no? Sí, obviamente, tenemos complejidad mínima, media y máxima. Y bueno, no sé qué tan malos tenemos más objetos. Tal vez hay más para mantener, pero tampoco son objetos muy complejos. Ahora, sí o sí, la tarea tiene que conocer la complejidad, porque si no está muerta. No puede hacer absolutamente nada de su costo si no sabe la complejidad. O sea, en ese sentido,
bueno, no puede no venir definida. Tiene que sí o sí estar definida. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando creamos una tarea, vamos a tener que saber sí o sí la complejidad y sí o sí vamos a ver el comportamiento distribuido en las complejidades, ¿no? No es tan fácil decir, ¿y cómo se calcula el costo de una complejidad? Y voy a tener que ver el costo de una tarea por complejidad y tengo que ir por la complejidad y depende de cada una de las complejidades. No es tan fácil de verlo, pero está bastante bien acotado para que puedan existir nuevas complejidades. Otro design pattern que hay aquí es el composite o composite o algo así, nunca me sale, perdón, en inglés. Ponen en el traductor composite y le ponen play y ahí les va a decir. Bien, el composite o composite. Bueno, ese design pattern nos permite trabajar en una estructura que sería de árbol, ¿no? Entonces vamos a tener, se ve una estructura clara de árbol en donde tenemos la tarea que puede tener sus hojas, que son las tareas simples, o un nodo, que es una tarea compuesta que puede tener muchos nodos, ¿sí? Que puede ser otras tareas compuestas o puede tener hojas, que son las tareas simples. Es una manera muy linda de armar un árbol rápido y fácil, en donde nosotros tenemos la tarea que, digamos, comparte el comportamiento en común que tiene tarea simple y tarea compuesta, pero es un objeto abstracto que nunca se instancia, ¿sí? Es una clase abstracta que no se instancia. Ahora, es interesante que a tanto tarea simple como tarea compuesta yo los quiera tratar de manera polimórfica, porque Proyecto los necesita de manera polimórfica, ¿sí? Con ambos puedo agarrar y decirles tarea costo total, ¿sí? O tarea retraso. Bueno, justo tarea retraso no es distinto en tarea simple ni tarea compuesta, pero el costo total sí es distinto. Entonces, es interesante ver cómo el composite nos permite crear esta abstracción de un árbol a la manera de tener, de evitar estos ifs, de saber si la tarea tiene subtareas, ¿sí? Entonces, ahí voy a decirle al costo total que sume el costo total de sus subtareas. Si no tiene, entonces, ¿sí? Es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Eso sí, no hay que mezclar, no hay que confundir el composite o composite o lo que sea, como se pronuncie, con la composición. Son dos cosas distintas. Son dos situaciones distintas. En este caso, una tarea tiene una complejidad. Eso es una composición, ¿sí? Tiene una complejidad. Ahora, que justo tenga una tarea simple o compuesta, no es que sea una composición. Eso es un patrón que se llama composite. En el composite lo que nos interesa remarcar es que hay componentes que se comportan de manera polimórfica. Si al cliente no le interesa saber si es una tarea simple o una tarea compuesta, lo que le interesa saber es su costo total y se acabó. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, pregunta que tengan sobre la ejercitación de este ejercicio, me avisan y lo vemos. Hasta acá llegó la resolución. Cualquier cosita, hablamos. Chau, chau.